estamos en comunicación con el ex ministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Ex viceministro, perdón, sí, me corrijo. Me corregís vos. Ahí está, lo podés saludar al ex ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo aquí de Radio Rebelde. Leonardo Cofrero saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, acá empezamos hoy el programa haciendo un reconto de la deuda externa. Los oyentes también llamaron enseguida preocupados por el monto de esa deuda y los posibles caminos que nos pueden llevar en base a este cariz económico que ha tomado el gobierno. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Usted está preocupado también? Mira, preocupado básicamente porque yo siempre digo que la deuda externa, si me dejas hacer un paralelismo, es como la droga, digamos. En dosis muy pequeñas y adecuadas te puede curar de una enfermedad. Ahora, si vos abusás, te puede matar, digamos. Y Argentina tiene una historia de adicción con la deuda externa, tuvo un periodo de abstinencia de 12 años, y ahora ha tenido una recaída muy fuerte. Así que a mí lo que me preocupa es que básicamente estamos tomando mucha deuda externa por año y nada de esa deuda que tomamos la usamos para crecer, para generar un salto exportador, para ampliar la capacidad productiva de la economía, sino que básicamente la usamos para tapar algunos de los problemas que la economía argentina arrastra desde hace décadas y algunos nuevos que le agregó este tipo de política económica. Sí, supongo yo que el cóctel de pedir deuda externa más la política de financiamiento también interno y que ha encontrado el gobierno en el camino de las LEVAX debe ser un cóctel medio peligroso, ¿no? Es peligroso porque a mí hoy me pasa por lo menos que por ahí algún comerciante o alguna pyme entiende perfectamente que es una LEVAC e incluso dice para qué yo me tomo el trabajo de venir y levantar la persiana todos los días a las 7 de la mañana si poniendo la plata en el banco me llevo 27-28% al año y acá con todos los riesgos que asumo no llego a ganar ni 20% por año. Entonces cuando vos tenés esa configuración en la que te conviene dejar la plata en el banco en vez de ponerla a producir, es obviamente un esquema donde en algún momento no estás generando recursos genuinos sobre la base de los cuales vos vivís, digamos, porque la plata descansando en el banco no genera más plata. Esos esquemas tarde o temprano terminan en muy mal puerto. Entonces me parece que si nosotros hablamos de LEVAX y no tenemos que explicar qué es, bueno, eso es una señal de cuán mal estamos. Claro, y además que en cada vencimiento estamos rezando porque no pase algo que termine siendo en contra del pueblo, como siempre, ¿no? Y en cada vencimiento, si vos mirás el mercado 2 o 3 días antes de que venga cada vencimiento grande, la verdad que el mercado ya está entrando en una situación que es bastante predecible, que es que empieza a ponerse un poco más picante la demanda de dólares, el dólar empieza a tener presiones a la alza, básicamente dando los señales de que el Banco Central está obligado a mantener o incluso a subir una tasa de interés que, insisto, si vos tenés 1 millón de pesos en el banco, es una muy buena noticia la tasa de interés que hoy paga la República Argentina. El problema es que el 20% de los argentinos tiene 1 millón de pesos en el banco, pero se reporta todos los días para ir a trabajar, y esa tasa de interés es el que hace que probablemente para las empresas no sea tan rentable invertir. Emanuel, quiero hacerte una consulta. Hemos escuchado hasta el hartazgo la cantinela esa de la pesada herencia, ¿no? Pero ahora, viendo el endeudamiento que está tomando y el nivel de endeudamiento que está tomando el gobierno, ¿cuál es la pesada herencia que le va a quedar al próximo gobierno, digamos, ¿no? En cuanto a deuda, en cuanto a vencimientos, porque me parece que el próximo gobierno se las va a ver muy, muy difíciles para poder afrontar todos los vencimientos que va a tener en los siguientes 4 años, ¿no? Sí, porque la verdad que el nivel de endeudamiento que ha tomado Cambiemos es muy alto. Es posible justamente porque el nivel de endeudamiento era muy bajo. Entonces eso me parece que alcanza para desbaratar un poco este argumento de la pesada herencia, que además, quiero decir, digamos, Cambiemos ganó las elecciones en la República Argentina, no en Suiza. Así que yo no sé muy bien con qué se esperaban encontrar, pero me parece que cualquiera que tenga la responsabilidad de llevar adelante la economía argentina sabe que las situaciones que tiene que superar son complejas. Ahora, si vos a esas situaciones le agregás una economía
completamente abierta a los flujos internacionales de capital. Una economía que en 2 años que llevamos está relativamente estancada, ¿no? Un año de caída, un año de crecimiento. Y además, una necesidad de financiar en torno a los 30 o 40 mil millones de dólares por año, y la verdad que el margen de maniobra que a vos te queda para modificar ese rumbo económico es muy acotado. Por eso claro, el problema y las verdaderas herencias que dejan los gobiernos es la deuda, porque la deuda es un instrumento de la política donde los beneficios los tiene el que toma la deuda y los costos los asume el que viene atrás. Digamos, justamente, si hay algo que se hereda en materia económica son las deudas, y la verdad que Cambiemos está dejando una herencia en materia de endeudamiento que es más pesada que cualquier herencia que ellos quieran argumentar que recibieron cuando asumieron la conducción económica de Argentina. sí. Manuel, exagero si digo que en el virreinato había más comercio que el actual que hay hoy. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Exagero si digo que en el virreinato había más comercio, más intercambio que de lo que hay hoy. Mira, lo que hay hoy básicamente es un proceso de sustitución de importaciones. O sea, lo que estamos viendo es que con una economía que está estancada y con un crecimiento económico que no termina de arrancar, las importaciones vuelan. Digamos, las importaciones están creciendo a tasas muy altas. Eso parece una paradoja, pero básicamente lo que es una economía que tiene un tamaño que se va achicando de a poquito, pero que el mercado te lo va comiendo las importaciones en productos como, por ejemplo, que es el caso más paradigmático, es calzado, donde ya se destruyeron 11.000 puestos de trabajo, y donde es cierto, por ahí hoy tenemos algunas marcas de zapatillas a las cuales antes no accedíamos, o incluso que están un poco más baratas, pero lo hemos hecho a costa de que hay 11.000 personas que están sin empleo. Seguro. Emanuel, ¿qué sentís vos cuando el gobierno miente con respecto a las cifras que ustedes le dejaron, al déficit fiscal, al no crecimiento de la economía? Porque los números eran claros, lo que pasa es que el gobierno los tergiversó absolutamente. Yo creo que es una muestra bastante clara de que Cambiemos es muy consciente de que su política económica va a tener resultados que son, la verdad, muy magros. Digamos, va a tener resultados que no alcanzan ni para festejar. Entonces, ante esa conciencia de que su política económica, como siempre digo yo, no va a hacer olas, me parece que lo único que les ha quedado es argumentar que en realidad esos malos resultados, que son ellos mismos los que los generan, en realidad es culpa del que se fue. Me parece que acá, qué sé yo, los primeros 6 meses, probablemente la gente tenía alguna duda de si esto era cierto, pero ellos mismos dijeron, no se preocupen, que por más pesada que es la pesada herencia, el segundo semestre va a llegar con crecimiento, con baja de la inflación, y la verdad que ya vamos por el segundo semestre y eso no pasa. Entonces me parece que es bastante claro que hay que empezar a hacerse responsable de las cosas que se hicieron mal y que derivaron en estos resultados. Sí, hoy el gobierno, Pablo, no sé si las tenés a mano, el gobierno dio unas cifras con respecto a la desocupación y que generaron nuevos puestos de trabajo. ¿Las tenés a mano, Pablo? Sí, según los datos publicados por el INDEC, la desocupación ahora en este momento se encontraría en el 7,2%, con un aumento de 433.000 nuevos ocupados registrados, supongo yo. No son, ahí te corrijo, no son registrados, justamente, mira, nosotros nos fuimos con 5,9 de desempleo, y la verdad que la cifra de desempleo era una cifra que no estaba sujeta a mucha controversia, así que me parece que ese número es absolutamente razonable. Hoy estamos con 2 puntos más de desempleo que cuando nosotros dejamos la administración, y además, si vos te fijas, este número de desempleo y lo cruzás con los datos de empleo registrados, de empleo en blanco, que sí están disponibles, te das cuenta que buena parte, la mayor parte del empleo que se generó es evidentemente empleo en negro. Y cuando te fijas qué sectores están traccionando la economía en 2017, básicamente tenés un componente grande del sector agropecuario y del sector de la construcción, que son 2 sectores donde el grado de informalidad es uno de los más altos de la economía, junto con comercio y con trabajadores de casa particular. Entonces, me parece que lo que hay es un crecimiento muy bajo, y que además el tipo de crecimiento que tenemos y los sectores que te empujan la economía son sectores que en general no generan empleos de calidad, sino todo lo contrario.
Pero ahora, vos decías que la diferencia, digamos, cuando terminó el gobierno de Cristina era 5,9, ahora 7,2, que estos 2 puntos de diferencia son razonables. Ahora, en la percepción cotidiana, da la sensación de que fuera mucho más que la desocupación. Uno ve gente que se queda sin trabajo todo el tiempo, alrededor de uno, en su familia, en sus amigos, siempre hay uno, otro, 2 que se quedan sin trabajo. ¿Vos decís que estos números son reales, el 7,2? Yo creo que sí, pero hay que estar muy consciente de que está habiendo un cambio de la morfología del mercado de trabajo de Argentina, porque te doy un ejemplo muy concreto. Suponete que vos trabajabas en una empresa, te despidieron, estás haciendo algunas changas y de paso para cobrar la asignación universal por hijo te sacás el monotributo. La verdad que lo que vos te vas a acordar del amigo que le pasó eso es que lo despidieron en la fábrica. No es que después viene a contarte orgulloso que se inscribió en el monotributo y que de vez en cuando hace alguna changa, porque eso, por suerte en la cultura laboral argentina, casi que no lo consideramos empleo, lo consideramos trabajo, pero empleo se considera un empleo en relación de dependencia, con todos los beneficios que eso trae aparejado. Entonces, lo que está pasando es que el poco empleo que genera Argentina, porque Argentina tiene que generar arriba de 250.000 puestos de trabajo todos los años para más o menos empatar. Lo que está pasando es que el poco empleo que se genera de muy baja calidad. Quiero decir, si vos te inscribís en el monotributo, el INDEC te computa como que se generó un puesto de trabajo. Y en realidad, eso en tu vida cotidiana, tal vez vos decís, che, pero me estás cargando, en realidad soy electricista, no tengo nada de laburo y este mes fui a Gatas y fui a 3 casas, 2 no la cobré, y la que cobré eran 5.000 pesos. Ahora, para el INDEC sos un trabajador, digamos, y te computa como un empleo que se creó en la economía. Insisto, cuando uno bucea un poquito en los datos, se está dando cuenta que son más los casos de los monotributistas que buscan una changa que del empleo con todas las letras que uno está acostumbrado a, que un amigo venga y le diga, me contrató tal empresa, tengo vacaciones, aguinaldo y obra social. Emanuel, ¿cómo ves esto? Y por último, ¿no? Si te liberamos, esta posibilidad que el gobierno ha insinuado de un mega plan de 30.000 millones para dar trabajo, para generar obra pública, ¿lo ves factible? ¿Crees que pueda ser razonable? Mira, la verdad que la experiencia internacional con esto que se llama PPP, ¿no? Participación público-privada, la verdad que buena parte de la experiencia a mí me generan algunas luces de alarma, ¿no? En España, básicamente hace unos meses el Estado español tuvo que rescatar a las principales empresas asociadas a la PPP porque fundieron. En Chile están teniendo un problema muy grande porque el esquema de PPP se usó para administrar las cárceles. Imagínate lo que puede pasar en un sistema carcelario si vos le pagás a una empresa por la cantidad de presos que tiene dentro de las cárceles, ¿no? No te sueltan ni que le secuestres un hijo. Y la verdad que en Colombia, que es uno de los casos paradigmáticos, el aeropuerto más importante de Colombia se tuvo que hacer 2 veces, porque la primera vez que lo hicieron no entraba la cantidad de aviones que usualmente aterrizaban en el aeropuerto de Colombia. Bueno, parece un proyecto parece un proyecto diseñado para este gobierno, entonces. Parece un proyecto diseñado para muy pocas empresas, porque además hay que decir que el detalle de la norma hace muy oneroso, digamos, participar en un proyecto de este tipo. Vos tenés que tener prácticamente un 20% del valor total de la obra, lo tenés que poder inmovilizar. Entonces, además lo que va a hacer es no solo privatizar la obra pública, que esto lo digo sin ninguna connotación. Técnicamente lo que estamos haciendo es lo que antes el Estado hacía por cuenta propia, dárselo a un tercero para que lo administre, sino que además probablemente va a concentrar la obra pública en manos privadas y en pocas manos privadas. La verdad que cuando uno ve que un contrato de una autopista, por ejemplo, está dolarizado, la verdad que me hace mucho a los contratos de privatización que ya tuvo el Estado argentino, y cuando el tipo de cambio estaba a 1 peso, eran un negocio para los fondos externos. Cuando el tipo de cambio pasaba a estar a 4 pesos, como pasó en el 2002, y la verdad que ya no se podían dolarizar los peajes, dolarizar las tarifas. Entonces me parece que es un esquema de corto aliento y que la verdad que yo creo que va a ser mucho más chiquito que los anuncios que está haciendo el gobierno.
¿El soterramiento del Sarmiento estaba inscrito en este PPP o no? No, era a ver, el Estado siempre que contrata empresas privadas, pero acá la diferencia es que la empresa privada, por ejemplo, puede vender ese contrato. O sea, yo le puedo asignar el soterramiento del Sarmiento a la empresa A, la empresa A lo empieza a producir, lo empieza a generar, y de repente no le gusta más la obra y se lo vende a la empresa B, digamos, y además ese contrato, esto es una especificidad de las PPP, suele estar dolarizado, con lo cual el gobierno asume un costo en dólares que, insisto, hoy con el tipo de cambio en 20 parece que lo va a poder asumir, pero si mañana tenemos una sorpresa y el tipo de cambio sube abruptamente, el gobierno automáticamente tiene que ajustar su gasto de obra pública a esa tarifa en dólares, que además cuando vos ves cómo se hace la obra pública, básicamente con asfalto y gente, no hay ninguna razón para dolarizar la obra pública, porque los costos de la obra pública son en pesos, con lo cual encima hace que los contratos de obra pública sean mucho más onerosos, mucho más costosos para el Estado. Seguro. Bueno, ahora sí la última, Manuel. ¿Vos creés que hay posibilidad de que exista una corrida cambiaria en algún tiempo? No, yo creo que estamos en una corrida cambiaria, ¿no? Que hay posibilidad de que exista. La verdad que el Banco Central lleva vendido 1.200 millones de dólares. Es un banco central que tiene 62.000 millones de dólares de reservas y aún así no puede convencer al mercado de que no va a haber una devaluación. Me parece que esto es el resultado de que durante 2 años trataron al mercado como si fuera un caniche, y ahora el mercado creció y, viste, es un pitbull. Entonces el Banco Central tenía la tesis de que si liberaba el mercado del dólar, lo que iba a pasar es que iba a venir una lluvia de dólares. Lejos de pasar eso, la lluvia de dólares no apareció. Hoy el mercado está tan demandante de dólares como antes de todas estas medidas que lo liberaron, pero la capacidad que tiene de jugarte esta pulseada con el dólar, la fuerza que tiene en esa pulseada es mucho más grande, y entonces le cuesta mucho más al Banco Central controlarlo. A mí lo que me asusta es que todas estas recetas mágicas que tenía el gobierno, bajar la inflación era lo más fácil, generar inversión era también muy fácil porque dependía de la confianza que generaba el equipo de gobierno, lluvia de dólares simplemente se iba a generar si liberábamos las fuerzas del mercado. Todas esas tesis se han demostrado absolutamente falsas. Es raro, ¿no?, que después de las experiencias que ha tenido la Argentina uno vuelva a caer en esas recetas viejas, pero lo que más me preocupa es la incapacidad del gobierno de corregir el rumbo, porque evidentemente el programa en los 2 primeros años no está dando los resultados esperados, así que yo esperaría un gobierno más pragmático, que queme el manual de economía que tiene, que agarre otro, que pruebe haciendo otra cosa, porque si no vamos a tener los mismos resultados que venimos viendo hasta ahora. Seguro. Bueno, Manuel, te agradecemos infinitamente por el tiempo, por las explicaciones. Nos queda un poco más claro este panorama económico, pero claro, seguimos manteniendo la misma incertidumbre. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes y un saludo. Era el ex viceministro de Economía, el ministro era Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, desasnándonos un poco, clarificando algunos sitios oscuros que teníamos de la economía, un tema que por supuesto uno maneja vocacionalmente como casi todo aquí en la Argentina. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.